Mi nombre es Roberto, tengo 45 años y les voy a contar la historia de Carmen de 42 años. Vivo en Sevilla con mi hijo Diego de 17 años. Mi marido nos dejó hace 3 años y desde entonces he trabajado como limpiadora en 3 casas diferentes para sacar adelante a mi hijo. Cada mañana me levanto a las 5:30, preparo el desayuno, limpio la casa y salgo corriendo a trabajar. Llego a casa a las 7 de la tarde, agotada, con los pies hinchados y las manos ásperas de tanto frotar suelos y limpiar baño. Diego siempre había sido un buen chico, pero desde que cumplió los 17 cambió completamente. Se juntó con unos amigos que no me gustaban nada, empezó a llegar tarde a casa y sus notas bajaron mucho. Pero lo que más me dolía era cómo me hablaba. Ya no era mi niño dulce, ahora me gritaba por todo. Todo empezó un martes por la mañana. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno como siempre. El sol de julio entraba por la ventana y ya hacía calor a las 7 de la mañana. Diego bajó las escaleras, arrastrando los pies, con el pelo revuelto y cara de mal humor. Diego, tu desayuno está listo, le dije con una sonrisa, intentando empezar el día con buen pie. Él se sentó en la mesa y miró el plato con desprecio. Otra vez tostado. Estoy harto de comer siempre lo mismo. Es lo que hay, hijo. Si quieres algo diferente, puedes comprarlo tú, le respondí mientras recogía la cocina. ¿Con qué dinero? Tú no me das nada. Mis amigos tienen padres que les compran lo que quieren. Sentí un nudo en el estómago. Diego, yo trabajo todo el día para que tengas comida, ropa y un techo. Hago lo que puedo. Él se levantó bruscamente, tirando la silla. ¿Trabajar? ¿Eso llamas trabajar? Solo limpias casas. Mi padre tenía razón cuando decía que no servías para nada. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Me quedé paralizada, con el trapo en la mano, viendo cómo mi hijo me miraba con esos ojos llenos de desprecio. Diego, no me hables así, soy tu madre. Una madre que no sabe hacer nada más que fregar suelo. ¡Qué vergüenza!, murmuró mientras cogía la mochila y se dirigía a la puerta. Me quedé sola en la cocina, temblando. Las lágrimas empezaron a caer y no pude pararlas. ¿Cómo había llegado mi hijo a hablarme así? Realmente pensaba que no servía para nada. Los días siguientes fueron peores. Diego llegaba cada vez más tarde, no hacía los deberes, y cuando yo le decía algo, me contestaba mal. El miércoles llegó a las 10, el jueves a las 10:30, el viernes por la noche llegó a las 11, oliendo a tabaco y con los ojos rojos. ¿Dónde has estado?, le pregunté desde el sofá donde había estado esperándolo durante horas, con el estómago encogido de preocupación. Por ahí, con mis amigos, gente que sí hace cosas interesantes en la vida, me dijo sin ni siquiera mirarme, tirando la mochila al suelo con desprecio. Durante esos días había hablado con las madres de sus antiguos amigos, los buenos chicos con los que había crecido. Carmen, Diego ya no viene por casa, me había dicho María, la madre de Javi. Mi hijo me cuenta que ahora anda con unos chicos mayores que él, que no estudian y que fuman. Esa información me partió el corazón. Mi Diego, mi niño dulce que antes me ayudaba a poner la mesa y me contaba todo lo que pasaba en el instituto, se estaba perdiendo ante mis ojos, y yo no sabía cómo pararlo. Diego, estoy preocupada por ti, tus notas, tu actitud. La profesora me llamó ayer, me dijo que no entregas los trabajos, que faltas a clases. ¿Qué te está pasando, hijo? Él se giró hacia mí con los ojos brillantes de rabia. Sus puños estaban cerrados y por un momento me asusté de mi propio hijo. Preocupada, tú no te preocupas por nada, solo sabes quejarte y limpiar. Eres patética, mamá, no sabes hacer nada útil. Miras, mis amigos y sus padres tienen trabajos importantes, coches buenos, casas grandes, y yo, ¿qué tengo? Una madre que limpia los retretes de otros. Por eso papá se fue, porque se cansó de estar con alguien que no sirve para nada. Sus palabras fueron como puñaladas directas al corazón. Me quedé inmóvil sintiendo cómo cada una de esas palabras se clavaba en mi alma. Diego, yo trabajo duro para que tengas todo lo que necesito. ¿Todo lo que necesito? Mírame, tengo la ropa más barata del instituto. No puedo invitar a nadie a casa porque me da vergüenza. No tengo dinero para nada, y encima tengo que aguantar que me pregunten qué hace mi madre, y tener que mentir porque no puedo decir que limpia casa. No hay nada de malo en mi trabajo, Diego. Es un trabajo honrado pero de perdedores.
Mis amigos se ríen de mí, dicen que mi madre es una criada. Esta vez no pude contener el llanto. Me levanté del sofá con las piernas temblorosas y me fui a mi habitación, cerrando la puerta despacio. Me tiré en la cama y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Oí como Diego subía las escaleras pisando fuerte y daba un portazo en su habitación. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, dándole vueltas a todo lo que había pasado. ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Cuándo se había roto la comunicación con mi hijo? Recordé cuando era pequeño y me esperaba en la puerta cuando yo llegaba del trabajo. Mamá, cuéntame qué has hecho hoy, me decía con los ojos brillantes. Ahora esos mismos ojos me miraban con desprecio. Al día siguiente era sábado y tenía que trabajar en casa de la señora Mercedes. Pero no podía más. Las manos me temblaban mientras marcaba su número. Señora Mercedes, soy Carmen. Me encuentro muy mal. Creo que tengo fiebre. No voy a poder ir hoy. No te preocupes, hija. Cuídate y descansa, me dijo con su voz amable. Me quedé en la cama hasta mediodía, pensando en las palabras de Diego. Realmente no servía para nada. Solo sabía limpiar casas. Entonces recordé algo que había guardado en el fondo de mi memoria durante años. Algo que me hizo sentir una pequeña chispa de esperanza. Cuando era joven, antes de casarme, había trabajado en el campo con mi abuelo. Él tenía una pequeña finca en Carmona, a unos 30 kilómetros de Sevilla. Allí había aprendido a plantar, a cuidar animales, a reparar cosas con mis propias manos. Mi abuelo siempre decía que yo tenía manos de oro para el campo, pero cuando me casé, mi marido me convenció de que eso no era vida para una mujer, que era mejor quedarse en la ciudad. Después de que mi abuelo murió, la finca había quedado abandonada. Mi tía me había dicho varias veces que podía usarla cuando quisiera, que solo necesitaba una buena limpieza. De repente, se me ocurrió una idea loca. ¿Y si llevaba a Diego al campo? ¿Y si le demostraba que sí, sabía hacer cosas, que no era solo una mujer que limpiaba casa? Esa tarde, cuando Diego llegó a casa, le dije, vamos a hacer un viaje. Él me miró extrañado. ¿Un viaje? ¿A dónde? Al campo, a la finca de tu bisabuelo. Vamos a pasar una semana allí. Diego se echó a reír. ¿En serio? ¿Tú en el campo? No sabes ni cambiar una bombilla. ¿Y quieres ir al campo? Vas a hacer el ridículo, mamá. Ya veremos, le dije con más seguridad de la que sentía. El domingo por la mañana, cargamos el coche con comida, ropa y las pocas herramientas que tenía en casa. Diego protestó todo el camino. Esto es una pérdida de tiempo. Mis amigos se van a reír cuando se enteren de que he estado en una finca abandonada. Cuando llegamos a Carmona, el pueblo estaba tranquilo. Era un día caluroso de julio, y las calles de adoquines brillaban bajo el sol. La finca estaba a las afueras, rodeada de olivos y con una casita pequeña pero sólida. Había estado cerrada durante 5 años, y se notaba. Esto es un desastre, murmuró Diego mirando la hierba alta y las ventanas sucias. Yo respiré hondo. El olor a tierra y a hierbas me trajo recuerdos de mi infancia. Tranquilo, hijo, vamos a ponerlo bonito. Empecé a abrir las ventanas y a limpiar. Diego se quedó parado en la puerta, con cara de aburrimiento. ¿Y qué se supone que voy a hacer yo aquí? No hay wifi, no hay televisión, no hay nada. ¿Puedes ayudarme?, le dije mientras barría años de polvo. No sé hacer nada de eso, protestó. Yo te enseño. Los primeros 2 días fueron muy duros. Diego se quejaba constantemente. No quería ayudar. Se aburría y me repetía una y otra vez que esto había sido la idea más estúpida de su vida. Se levantaba tarde, desayunaba de mala gana y se sentaba en una silla de plástico a mirar el móvil, que por suerte tenía algo de cobertura. No hay nada que hacer aquí, protestaba cada media hora. Mis amigos están en la piscina municipal y yo estoy en este lugar olvidado de la mano de Dios. ¿Puedes ayudarme a limpiar?, le decía yo mientras barría años de polvo y telarañas. No sé hacer nada de eso. En casa nunca me has enseñado, protestaba, porque nunca has querido aprender. Siempre que te pedía ayuda decías que tenías deberes o que habías quedado con tus amigos, porque limpiar es aburrido. Pero yo estaba decidida. Poco a poco, la casa empezó a verse mejor. Limpié todas las habitaciones, arreglé una tubería que goteaba en el baño y hasta conseguí que funcionara el pozo de agua que llevaba años sin usar. Cada vez que lograba arreglar algo, sentía una satisfacción que no experimentaba en mi trabajo diario. Aquí no estaba limpiando la suciedad de otros, estaba restaurando mi propio pasado. El segundo día,
Mientras yo reparaba la puerta del gallinero que se había roto, usando herramientas que encontré en un viejo baúl de madera, Diego se acercó por primera vez con curiosidad genuina. No sabía que supieras hacer eso, me dijo, viendo cómo medía la madera y cortaba una pieza nueva con una sierra de mano. Hay muchas cosas que no sabes de mí, le respondí sin mirarlo, concentrada en que el corte fuera perfecto. Tu bisabuelo me enseñó que si una puerta no cierra bien, los animales se escapan y se pierde el trabajo de meses. ¿Qué animales? Gallinas, conejos, cabras. Esta finca daba de comer a toda la familia. Diego se quedó callado, observando cómo encajaba la madera nueva. Cuando terminé y la puerta cerró perfectamente, algo cambió en su expresión. Por primera vez en días, no me dijo que era una pérdida de tiempo. El tercer día por la mañana, decidí empezar a trabajar en el huerto. La tierra estaba muy seca y llena de malas hierbas que habían crecido salvajes durante años. Había cardos altos, hierbas amarillas secas y algunas plantas que no reconocí, pero sabía que por debajo seguía siendo la misma tierra fértil donde mi abuelo había cultivado los mejores tomates de la comarca. Cogí la azada oxidada, la limpié con un trapo y empecé a cavar. El sol pegaba fuerte y pronto estaba sudando, pero me sentía bien. Era como si despertara una parte de mí que había estado dormida durante años. Con cada golpe de azada, recordaba las palabras de mi abuelo. Carmen, la tierra no miente. Si le das cariño y trabajo, ella te devuelve comida. Diego me observaba desde la sombra de un olivo centenario, con el móvil en la mano pero sin mirarlo. ¿Para qué haces eso? Es inútil. Esa tierra lleva años sin usar. Voy a plantar tomates, pimientos y lechugas. En un mes tendremos verduras frescas para toda una familia. Un mes es mucho tiempo. Y además, ¿cómo sabes que va a crecer algo? Las cosas buenas requieren tiempo y paciencia. Le dije mientras seguía cavando, sintiendo cómo mis músculos recordaban movimientos que no había hecho en décadas. Y esta tierra ha dado frutos durante generaciones. Solo necesita que alguien crea en ella otra vez. Esa tarde, mientras yo seguía trabajando en el huerto y el sudor me empapaba la camiseta, Diego se acercó lentamente. Lo había visto observándome durante las últimas horas, cada vez más cerca, como si algo lo atrajera a pesar de sí mismo. ¿Te ayudo?, me preguntó con voz dudosa. Me sorprendió tanto que casi se me cae la azada. Era la primera vez en meses que se ofrecía a ayudarme en algo, y la primera vez en días que no sonaba molesto o aburrido. Claro, hijo, coge esa azada pequeña que está ahí. Al principio no sabía cómo usar la herramienta. La cogía mal, se cansaba después de 2 golpes, y se quejaba de que le dolían las manos. Esto es muy duro, mamá. ¿Cómo aguantas? Al principio duele, pero las manos se acostumbran. Mira, así. Le enseñé cómo sujetar el mango, cómo balancear el peso, cómo usar la fuerza de todo el cuerpo y no solo de los brazos. Poco a poco, fue cogiendo el ritmo. Se le formaron ampollas en las palmas, pero no se quejó. Trabajamos en silencio durante 1 hora. Solo se oía el sonido de las herramientas contra la tierra, el canto de los pájaros y nuestra respiración agitada. Por primera vez en mucho tiempo, estábamos haciendo algo juntos sin discutir. Mamá, me dijo de repente, ¿cómo aprendiste a hacer todo esto? Me detuve y me limpié el sudor de la frente. Con tu bisabuelo. Yo venía aquí todos los veranos cuando era niña. Él me enseñó que la tierra te da lo que necesitas si la tratas bien. Nunca me habías contado eso. Hay muchas cosas de mi vida que no conoces. Diego, antes de ser tu madre, antes de limpiar casas, yo era otras cosas. Esa noche cenamos en el pequeño porche de la casa, bajo una parra que había sobrevivido al abandono. Había hecho una tortilla con huevos que había comprado en el pueblo y una ensalada con las pocas verduras que había encontrado en buen estado en el huerto salvaje. También había freído unas patatas que un vecino me había regalado cuando supo que éramos la familia de Antonio. Diego comió sin quejarse por primera vez en meses. Es más, se sirvió 2 veces tortilla. La comida sabe diferente aquí, comentó, limpiándose la boca con una servilleta de papel. Es porque está hecha con cariño y sin prisa, le respondí, sintiéndome feliz de verlo comer con ganas. Y porque cuando trabajas la tierra, todo sabe mejor. ¿En serio crees eso? Tu bisabuelo decía que la comida sabe a las manos que la preparan. Si cocinas con rabia, la comida sabe amarga. Si cocinas con amor,
sabe dulce. Diego se quedó pensativo, mirando las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo limpio del campo. En Sevilla, nunca cenamos así, ¿verdad? No. Allí siempre tenemos prisa, siempre hay ruido, siempre hay mil cosas que hacer. Aquí el tiempo pasa diferente. Me gusta, murmuró, y fueron las primeras palabras amables que me dirigía en mucho tiempo. El cuarto día decidí enseñarle a reparar el tejado de la caseta de herramientas. Había algunas tejas rotas que dejaban pasar la lluvia, y habían estropeado algunas herramientas antiguas que podrían valer la pena restaurar. Era un trabajo delicado que requería equilibrio y precisión. Diego me miraba subir por la escalera de madera con preocupación genuina. Ten cuidado, mamá, puedes caerte. Mejor llamo a alguien del pueblo para que lo haga. ¿Con qué dinero?, le pregunté mientras probaba la solidez de cada peldaño. Además, he hecho esto muchas veces. Tu bisabuelo me enseñó que una mujer tiene que saber arreglársela sola. Pero es peligroso. La vida es peligrosa, hijo. Pero si no asumes riesgos, nunca aprendes nada nuevo. Desde arriba, podía ver todo el valle. Los olivos se extendían hasta el horizonte. Las colinas onduladas se perdían en la distancia, y la brisa movía suavemente las hojas plateadas. Me sentía fuerte, útil, capaz. Diego me pasaba las herramientas desde abajo, y me sorprendió lo atento que estaba, anticipándose a lo que necesitaba. ¿Cómo sabes cuál teja va dónde?, me preguntó viendo cómo examinaba cada pieza antes de colocar. Tu bisabuelo me enseñó que cada cosa tiene su lugar. Solo hay que observar y entender cómo funciona todo junto. Es como un puzzle, pero de barro y tiempo. Cuando terminé de reparar el tejado, Diego aplaudió desde abajo. Ha quedado perfecto, mamá. Parece hecho por un profesional. Sus palabras me llenaron de orgullo. Hacía mucho tiempo que no me sentía valorada por mi hijo, que no veía admiración en sus ojos en lugar de vergüenza o desprecio. Esa tarde fuimos al pueblo a comprar semillas. Diego me acompañó sin protestar y hasta me ayudó a elegir qué plantas comprar. Caminamos por las calles empedradas de Carmona, pasando por casas blancas con balcones llenos de geranios rojos. El pueblo tenía ese ritmo pausado de los lugares donde la gente se conoce desde siempre. En la tienda de semillas, que también vendía herramientas y productos para el campo, el señor que nos atendió era un hombre mayor con las manos curtidas y una sonrisa amable. Me miró con curiosidad mientras yo examinaba los paquetes de semillas. ¿Tú no eres la nieta de Antonio, el de la finca de los olivos?, me preguntó de repente. Sí, señor, soy Carmen, la hija de su hijo Miguel. Madre mía, te recuerdo de pequeña. Siempre andabas detrás de tu abuelo aprendiendo de todo. Tenías las rodillas siempre sucias y las manos llenas de tierra. Se rió con cariño. Él estaba muy orgulloso de ti. Decía que tenías las mejores manos para el campo de toda la comarca. Mi Carmen, decía, va a ser mejor agricultora que muchos hombres. Diego me miró sorprendido. En sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo: respeto y también curiosidad, como si estuviera descubriendo a una persona completamente nueva. ¿De verdad decía eso el bisabuelo?, me preguntó cuando salimos de la tienda con las bolsas llenas de semillas. Sí, tu bisabuelo creía mucho en mí. Decía que tenía manos de oro. El quinto día amaneció nublado. Se veían nubes grises en el horizonte y se respiraba humedad en el aire. Va a llover, le dije a Diego mientras desayunábamos. ¿Cómo lo sabes? Por el olor del aire, por cómo vuelan los pájaros, por el color del cielo. Tu bisabuelo me enseñó a leer las señales de la naturaleza. Efectivamente, a mediodía empezó a llover. No era una lluvia fuerte, sino suave y constante. Diego y yo nos refugiamos en el porche y observamos cómo el agua caía sobre la tierra que habíamos trabajado durante los últimos días. Es bonito, murmuró Diego. En Sevilla, cuando llueve, solo veo asfalto mojado y gente corriendo con paraguas. Aquí la lluvia significa vida, le expliqué. Mira cómo la tierra la absorbe, cómo las plantas levantan las hojas para recibirla mejor. Estuvimos horas sentados en silencio, viendo llover. De vez en cuando Diego me hacía preguntas sobre el campo, sobre mi infancia, sobre su bisabuelo. Yo le contaba historias que no había compartido con nadie en años. Mamá, me dijo de repente, con la voz más suave de lo habitual, ¿por qué dejaste de venir aquí? La pregunta me dolió porque conocía la respuesta. Porque tu padre pensaba que esto no era vida para una mujer. Decía que el campo era cosa de hombres viejos,
y que yo tenía que ser más moderna. ¿Y tú qué pensabas? Me quedé callada un momento recordando. Yo pensaba que él sabía más que yo. Era mayor, tenía estudios, parecía muy seguro de todo. Creí que tenía razón. ¿Te arrepientes? Cada día de mi vida, le respondí con sinceridad. Esa noche, Diego no se fue a dormir enseguida como había hecho los otros días. Se quedó conmigo en el porche, viendo las estrellas que se veían perfectamente en el cielo limpio del campo. En Sevilla no se ven tantas estrellas, comentó. La contaminación lumínica las tapa. Aquí, sin luces artificiales, puedes ver la Vía Láctea completa. ¿Cómo sabes tanto de todo esto? Me reí suavemente. Tu bisabuelo decía que para trabajar bien la tierra, tenías que entender el cielo también. Todo está conectado. Diego se quedó pensativo. Después de un rato me dijo, mamá, yo he sido muy malo contigo. El corazón me empezó a latir más fuerte. Diego, no, déjame hablar. Estos días he visto cómo trabajas, cómo sabes hacer tantas cosas. He visto cómo la gente del pueblo te respeta, cómo hablas de tu abuelo con tanto cariño, y me he dado cuenta de que no te conozco nada. Las lágrimas empezaron a asomar en mis ojos. Hijo, siempre pensé que solo eras, bueno, mi madre que limpiaba casas. Pero eres mucho más que eso. Sabes arreglar tejados, hacer funcionar un pozo, plantar verduras, predecir el tiempo. Sabes cosas que ninguno de mis amigos sabe, cosas que yo no sé. Ahora las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Diego, yo solo quería que vieras que no eres inútil. Ya lo veo, mamá, y me avergüenzo de haberte dicho esas cosas horribles. Sus. Se quebró. Perdóname, por favor, he sido un idiota. Me levanté de la silla y lo abracé fuerte. Él también estaba llorando. Te perdono, hijo. Siempre te voy a perdonar. No merezco tu perdón. Te he tratado tan mal, las cosas que te dije. Tú eres mi hijo. Mi amor por ti no depende de cómo me trates, pero me alegra que hayas entendido. Estuvimos abrazados mucho tiempo, llorando los dos. Era como si todas las palabras duras de los últimos meses se fueran con las lágrimas. Mamá, me dijo cuando nos separamos, podemos venir aquí más a menudo. Quiero aprender todas las cosas que sabes. Por supuesto que sí, hijo. Y cuando volvamos a Sevilla, voy a ayudarte más en casa, voy a estudiar más, y nunca más te voy a faltar al respeto. Diego, no tienes que prometerme nada, solo quiero que sepas quién soy realmente. Eres la mujer más fuerte que conozco, me dijo con lágrimas en los ojos, y el mejor ejemplo que puedo tener. Al día siguiente, nuestro último día en la finca, trabajamos juntos plantando las semillas que habíamos comprado. Diego prestaba atención a cada cosa que le enseñaba, hacía preguntas inteligentes, y trabajaba sin quejarse. Estas plantas van a crecer sin nosotros, le dije mientras cubrías las semillas con tierra. No es triste. No, es hermoso. Significa que hemos hecho bien nuestro trabajo. Les hemos dado lo que necesitaban para crecer solas. Diego se quedó pensativo, como tú conmigo. Exacto. Antes de irnos, caminamos por toda la finca. Diego me preguntó el nombre de todos los árboles. Me pidió que le enseñara a distinguir las hierbas buenas de las malas. Quiso saber cómo funcionaba el sistema de riego que había construido mi abuelo. Voy a estudiar agricultura, me dijo de repente. ¿En serio? Sí, quiero seguir aprendiendo estas cosas. Quiero ser como tú y como mi bisabuelo. En el viaje de vuelta a Sevilla, Diego no paró de hablar. Me contó que quería cambiar de amigos, que se había dado cuenta de que los chicos con los que se juntaba no tenían nada interesante que aportar. Me pidió que le enseñara a cocinar, a reparar cosas en casa, a ser más independiente. Mamá, me dijo cuando ya estábamos llegando a nuestra calle, gracias por llevarme al campo. Ha sido la mejor semana de mi vida. Para mí también, hijo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? Que he descubierto a mi madre de verdad, y estoy muy orgulloso de ti. Cuando llegamos a casa, Diego me ayudó a descargar el coche sin que se lo pidiera. Subimos las maletas juntos y él empezó a contarme sus planes para el curso siguiente. Esa noche, mientras preparaba la cena, Diego se sentó en la cocina conmigo. Era algo que no había hecho en meses. Mamá, ¿puedo invitar a mis amigos a cenar el viernes? Quiero que prueben tu comida y que te conozcan de verdad. Por supuesto, hijo. Y el fin de semana que viene, podemos volver a la finca. Quiero seguir trabajando en el huerto. Cuando tú quieras. Diego se levantó y me dio un beso en la mejilla. Te quiero, mamá.
eres la mejor madre del mundo. Mientras él subía a su habitación, me quedé sola en la cocina, sintiendo una paz que no había sentido en años. Mi hijo había vuelto. No solo eso, había descubierto quién era yo realmente y me respetaba por ello. Miré por la ventana hacia las luces de Sevilla. Mañana volvería a mi trabajo de limpiadora, pero ya no me avergonzaba de ello. Era una de las muchas cosas que sabía hacer. No la única. Era una madre que había criado sola a su hijo. Una mujer que sabía trabajar la tierra, arreglar tejados, leer el cielo y transmitir sabiduría. Al día siguiente, cuando Diego bajó a desayunar, se sentó en la mesa y me sonrió. Buenos días, mamá. ¿Qué hay para desayunar? Tostadas, le dije con una sonrisa. Perfecto, las haces buenísimas. Y así, con esas palabras sencillas, supe que mi hijo había entendido la lección más importante de todas, que el valor de una persona no se mide por su trabajo o por su dinero, sino por su corazón, su sabiduría y su capacidad de amar. Los meses siguientes fueron completamente diferentes. Diego cumplió todas sus promesas, mejoró sus notas, cambió de amigos y me ayudaba en casa sin que se lo pidiera. Cada fin de semana íbamos juntos a la finca y él aprendía algo nuevo. Un día, su profesora me llamó para felicitar. No sé qué ha pasado con Diego, pero es como si fuera otro chico. Está más maduro, más responsable, más interesado en estudiar. Solo necesitaba entender algunas cosas, le respondí. Ahora cuando la gente me pregunta cuál fue el secreto para cambiar la relación con mi hijo, siempre les digo lo mismo. A veces necesitamos salir de nuestro entorno habitual para recordar quiénes somos realmente. Yo no cambié en esos 5 días en el campo. Simplemente dejé que Diego viera todas las facetas de su madre, no solo la que él conocía. El campo me devolvió a mi hijo, pero sobre todo, me devolvió a mí misma. Y esa es una lección que nunca olvidaré.